Mi padre no acepta tu nivel de ingresos. Renuncia a tu trabajo o búscate otra esposa. No lo gritó. Y eso fue lo peor. Su voz era serena, casi ensayada, como si hubiera practicado la frase frente al espejo. El leve tintinear de su taza contra el platillo resonó más fuerte que sus palabras. Levanté la vista a través de la pulida mesa del comedor, hacia ella, hacia el hombre a su lado. Mi suegro se reclinó con una satisfacción contenida, los dedos golpeando el reposabrazos como si estuviera cerrando un trato de negocios. No un matrimonio, un trato. La habitación olía a cardamomo y a control. En ese instante lo percibí todo. La forma en que evitaba mi mirada, la ligera curvatura de desdén en sus labios, el acuerdo tácito suspendido entre ambos. Yo no era un esposo allí. Era un pasivo. Años de esfuerzo, lealtad y sacrificio reducidos a una cifra en una nómina. Y, de pronto, comprendí algo con total claridad. Esto no era una conversación. Era una prueba. Y ellos ya creían que la había fallado. Siempre he sido el tipo de hombre al que se evalúa en silencio y se juzga en voz alta. No vengo del dinero, sin empresa familiar esperándome, sin herencias creciendo discretamente en segundo plano. Solo una casa modesta. Un padre que creía en la disciplina y una madre que me enseñó que la dignidad no hace ruido. Construí todo lo que tengo de la manera lenta, título a título, trabajo a trabajo, paso a paso. Cuando me casé con ella, creí que lo entendía. Al principio, lo admiraba. O al menos eso decía. Sonreía cuando yo trabajaba hasta tarde, me llamaba enfocado, les decía a sus amigas que yo era diferente. Pero la admiración tiene una vida útil breve cuando está rodeada de riqueza. Su familia no veía paciencia. Veía carencia. No veía crecimiento. Veía retraso. Y, poco a poco, ella empezó a verlo también. No fue repentino. Fue sutil. Las comparaciones, los comentarios sobre los esposos de sus amigas. La forma en que mis esfuerzos dejaron de ser suficientes. Incluso cuando daba todo lo que tenía, ya lo notaba mucho antes de aquella cena. Los desprecios silenciosos. Las decisiones que dejaron de incluirme. El respeto que se desvanecía, no con rabia, sino con indiferencia. Creían que no me daba cuenta, que era demasiado simple, demasiado paciente, demasiado reemplazable. Se equivocaban. No empezó con esa frase. Nunca lo hace. Comenzó con pausas, esos silencios pequeños y deliberados donde antes estaba mi opinión. En las cenas, ella preguntaba a todos qué pensaban, su mirada recorría la mesa y, justo antes de llegar a mí, pasaba de largo, como si mi respuesta ya hubiera sido considerada y descartada. Su padre perfeccionó ese arte. No me insultaba directamente, eso habría requerido reconocerme. En su lugar, hablaba en comparaciones. Algunos hombres entienden el momento, decía, removiendo lentamente su té, con la mirada fija en la superficie. Saben cuándo dar un paso al frente. Las palabras flotaban en el aire, nunca dirigidas, pero siempre acertando. Ella sentía, no hacia mí, sino hacia él. A veces era aún más sutil. Una mirada compartida entre ellos cuando mencionaba un nuevo proyecto. Una leve sonrisa cuando explicaba por qué aún no podía dejar mi trabajo. Una vez, incluso, soltó una risa apenas audible cuando dije que creía en construir algo a largo plazo. Esa risa permaneció conmigo más tiempo que cualquier discusión. Incluso la casa empezó a sentirse distinta. Mi presencia, opcional. Las conversaciones bajaban de tono cuando entraba. Las decisiones se tomaban antes de que me informaran. Sin confrontaciones, sin explosiones, solo una erosión constante. Como si me lijaran capa a capa, esperando ver cuánto de mí quedaría al final. El punto de inflexión no llegó con enojo. Llegó con claridad. Fue una semana después de aquella cena. Estaba en mi oficina, ya entrada la noche. Las luces de la ciudad se extendían sin fin más allá del cristal. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella. No era una pregunta. Ni una conversación. Solo un enlace reenviado. Un perfil de un hombre, mayores ingresos, mejores conexiones, todo lo que su padre había estado insinuando sin decirlo. Sin explicación. Sin disculpa. Solo una opción. Lo observé más tiempo del que esperaba, no porque doliera, sino porque confirmaba todo lo que había ido reuniendo en silencio en mi mente. Cada mirada, cada pausa,
cada insulto cuidadosamente disfrazado encajó de pronto en una verdad simple. Nunca estuve destinado a crecer a sus ojos, solo a ser reemplazado. Ese fue el momento en que algo cambió. No en ellos, sino en mí. Desapareció la necesidad de explicarme. Se extinguió el impulso de demostrar mi valor. Comprendí que había estado negociando respeto en un lugar donde nunca estuvo sobre la mesa. Así que dejé de hacerlo. Esa noche revisé todo. Mis cuentas, mis inversiones, las decisiones silenciosas que llevaba años tomando sin anunciar, aquello por lo que nunca preguntaron porque jamás consideraron necesario hacerlo. Por primera vez, no estaba reaccionando. Me estaba preparando. Y esta vez, no iba a ser subestimado. No me apresuré. Las decisiones precipitadas permiten errores, y yo necesitaba silencio. Lo primero que hice fue separar la emoción de la estructura. Me reuní con mi abogado bajo el pretexto de actualizar documentos rutinarios. Sin dramatismo, sin acusaciones, solo claridad. Revisamos todo. Activos a mi nombre, cuentas conjuntas, derechos de propiedad y esas cláusulas silenciosas que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. No había nada descuidado en la forma en que había vivido. Cada inversión que hice a lo largo de los años fue deliberada. Algunas parecían modestas en la superficie, pero eran estables, diseñadas para crecer sin requerir atención. Otras estaban estructuradas a través de alianzas y contratos a largo plazo. No ocultas, simplemente nunca mencionadas. Ellos nunca preguntaron, y yo nunca expliqué. Ajusté lo que debía ajustarse. Limité accesos. Reestructuré firmas. Eliminé responsabilidades futuras. En el trabajo, cerré un acuerdo que llevaba meses construyendo. No era llamativo, pero aseguraba algo mucho más valioso que el estatus, independencia. De la que nadie puede cuestionar ni controlar. En casa, no cambié nada. Seguí presente, seguí escuchando, seguí permitiéndoles creer en la historia que ya habían escrito sobre mí. Porque esa es la fuerza del silencio, las personas revelan todo cuando creen que eres impotente. Y yo necesitaba que estuvieran completamente convencidos de eso. La ejecución no requería una escena. Solo requería el momento adecuado. Unas noches después, estábamos de nuevo en la misma mesa del comedor. La misma superficie pulida, el mismo silencio medido. Su padre hablaba otra vez. Algo sobre estándares, sobre cómo ciertas decisiones debían tomarse más pronto que tarde. Ella no lo interrumpió esta vez. Solo me miró con expectación, como esperando mi conformidad. Fue entonces cuando hablé, con calma, con claridad, una sola frase. Todo aquello a lo que me pides renunciar nunca te ha pertenecido para medirlo. La sala no reaccionó de inmediato. Se tensó. Su padre se enderezó, la leve seguridad de su postura vaciló por primera vez. ¿Qué significa eso?, preguntó, ahora más despacio. No alcé la voz. No expliqué. Simplemente coloqué una carpeta delgada sobre la mesa y la deslicé hacia adelante. Dentro había copias, documentos de propiedad, contratos finalizados, estados que hablaban sin emoción. Años de decisiones silenciosas expuestas con una claridad incuestionable. Sin exageraciones, sin adornos, solo hechos. Su expresión cambió primero. La certeza en sus ojos se disolvió en algo incierto, casi inquisitivo, como si intentara reconciliar al hombre que creía conocer con el que tenía enfrente. Su padre no volvió a hablar. Solo se recostó, aferrando el reposabrazos con un poco más de fuerza que antes. Nadie volvió a alzar la voz. Su padre fue el primero en levantarse. Pero no con autoridad, sino como alguien recalculando un error que ya no podía corregir. Ajustó sus gemelos, evitó mi mirada y salió de la habitación sin decir una palabra más. La seguridad silenciosa que había llevado durante años no lo acompañó al salir. Ella se quedó. Por un momento, miró la carpeta, luego a mí, como buscando la versión de mí que ya había descartado. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó, su voz más suave ahora, casi cautelosa. Sostuve su mirada. Nunca preguntaste. Eso pesó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Porque era verdad. La dinámica había cambiado, pero no como ella esperaba. Esto no se trataba de demostrar que yo era suficiente. Se trataba de entender que me había permitido ser evaluado en un lugar que solo valoraba las apariencias. El respeto, cuando se pierde de esa manera, no regresa con cifras.
cambia de forma o desaparece por completo. En los días siguientes, la distancia entre nosotros se volvió innegable. No hostil, no ruidosa, solo definitiva. Porque hay revelaciones que no reparan relaciones. Termina negociaciones. Y por primera vez, no intentaba ser comprendido. Simplemente había terminado. Al final, no hubo una salida dramática. Ni puertas azotadas. Ni una última discusión resonando en pasillos vacíos. Solo decisiones. Silenciosas, deliberadas, irreversibles. Avancé con la separación del mismo modo en que había manejado todo lo demás, con calma, precisión, sin espectáculo. No hubo satisfacción en demostrar que estaban equivocados. Esa sensación se desvanece rápido. Lo que permaneció fue algo más estable, una sensación de coherencia que no sabía que me faltaba. Durante mucho tiempo, creí que la paciencia significaba resistir. Que si me mantenía constante, respetuoso, comprometido, eventualmente sería visto, valorado. Pero no todo silencio es fortaleza. A veces es permiso. Y yo había concedido demasiado a personas que solo entendían el ruido. En las semanas siguientes, mi vida se volvió más simple. No más fácil, pero sí más clara. El trabajo que construí siguió creciendo, intacto frente a opiniones que antes intentaban definirlo. El espacio a mi alrededor también se sentía distinto. Más ligero, más honesto. Ya no necesitaba demostrar nada. Ni a ellos, ni a nadie. Porque el verdadero cambio fue este. Dejé de esperar ser reconocido y empecé a vivir como si ya lo fuera.